En esta mañana encuentro algo interesante en las Sagradas Escrituras, y es cuando creemos en algo que nos pone o choca contra nuestra misma creencia. En otras palabras, como creyendo contra la palabra de Dios. Cuando la palabra me dice que debo creer contra la palabra, entonces eso allá se me complican las cosas en la mente y es cuando la fe empieza a tambalear. Y digo, bueno, ¿es así o no es así? Pero si es que la palabra aquí me dice una cosa, pero es que aquí me dice otra cosa. Bueno, ruego a Dios entonces mejor que sea Él quien a través del Espíritu Santo nos guíe en este estudio, en esta mañana, para que podamos tener claridad en los momentos en que la palabra misma nos esté probando. Esos son mis ruegos y oración. Amén. En Romanos capítulo 4, el versículo 18, dice el Señor: Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había sido dicho: así será tu simiente. Aquí está hablándonos una experiencia singular del patriarca Abraham, donde es probado, pero es probado por la palabra. Y por eso el texto de Romanos capítulo 4, 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza. Lo mismo se puede decir, creyó en la palabra contra la palabra. Y es lo que muchas veces viene la serpiente con su astucia y nos pone a dudar acerca de la palabra, de lo que estamos creyendo. Así que el Deuteronomios capítulo 8, el versículo 2, el relato bíblico nos dice: acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si había de guardar o no todos sus mandamientos. Y entonces decimos, bueno, porque es que cuando iniciamos una relación espiritual con Dios, desde luego pensamos que si estábamos mal anteriormente, ahora las cosas van a ser mejor, porque ya no estoy andando en los placeres del mundo, sino ahora de acuerdo a la fe que estoy practicando. Y resulta que veo que las cosas como que se están complicando por este lado. Y entonces digo, bueno, pero si es que la Biblia dice esto, la Biblia dice esto otro, y yo estoy mirando que eso no se cumple en mí. Y entonces le pregunto al líder: ¿qué debo hacer? Tengo estos problemas, líder, ¿qué debo hacer? O pastor, o sacerdote. Y él me dice: sí, la Biblia dice que hay que obedecer estas cosas y estas cosas para que te vaya bien, para que seas sano, para que prosperes en todo. Pero ahora noto que no me está ocurriendo eso. Y hago, o dejo de hacer, o doy,
y yo no veo que lo que dice la Biblia se esté cumpliendo para mí. Y yo pensé que las cosas iban a ser diferentes. Y Deuteronomios capítulo 8:2 ahora viene a contrastarme, me dice, y el 3, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto, para humillarte. Uy, qué interesante, ¿no? El pueblo de Dios estaba pasando momentos muy difíciles allá en Egipto, y Dios lo libera, y esperamos que entonces ahora las cosas sean mejor para el pueblo de Israel. Pero ahora dices que el Señor lo sacó de allá y lo llevó al desierto, dice, para humillarlo, para probarlo, y la razón de las pruebas era para saber lo que había en el corazón de Dios. Muy buenos días, Pedro Antonio. Y entonces en el versículo 2 dice, te humilló, te hizo pasar hambre. Y a veces decimos, bueno, los israelitas estaban como exagerando, nos sacaste de Egipto para humillarnos aquí en el desierto, para aguantar hambre, y dicen, no, como exagerados, ¿no? Pero aquí dice la Biblia, te humilló y te hizo pasar hambre, y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bueno, aquí ahora el Señor me está diciendo, bueno, la fe cristiana trata de eso, de creer en la palabra de Dios. Y por eso Dios permite que nos ocurran cosas, porque Dios quiere probar esa fe. A ver si nosotros vamos a depender de lo que dice la palabra de Dios. O simplemente quiero es que la palabra siempre esté obrando en mi favor, se cumpla para mí, porque esa es la razón por la cual estoy practicando esta fe o esta religión. En 2 Corintios, el capítulo 2, el versículo 17, el Señor nos habla en su palabra. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. Porque no somos como muchos que por ganancia comercian con la palabra de Dios. Al contrario, con sinceridad, como enviados de Dios, hablamos en Cristo ante Dios. Eso es lo que me dice el Señor ahora, que la palabra de Dios no es para lucrarnos, para beneficiarnos, para sacar provecho material, sino que todo lo que hablamos, lo hablamos, dice, delante de Dios, con sinceridad, no buscando alimentar nuestro ego o nuestro yo. ¿Y por qué tomamos la Biblia? Porque es el libro que nos entiende. En Juan capítulo 15, el versículo 13, el Señor dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he anunciado. Ese es el propósito cuando estudiamos la palabra de Dios, para que produzca en nosotros esa limpieza. Ese es el poder santificador de la palabra. Y en Josué capítulo 1, el versículo 8, se nos hace una recomendación. Josué capítulo 1, versículo 8. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Ahí está una promesa, que todo nos va a salir bien si obedecemos lo que dice en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es lo que hace Satanás cuando estamos pasando por una dificultad, por una prueba? La Biblia me está diciendo que me va a ir bien, que voy a ser prosperado en todo. Pero cuando me viene una tribulación, una angustia, por ejemplo en el caso de Job, que lo perdió todo, entonces ahí es cuando viene la serpiente
y empieza a sembrar la duda, a cuestionarnos, así como le dijo a Eva. Y se presenta como intérprete de la palabra, ahí en la mente. Y Eva dijo, no, es que el Señor dijo esto. Y la serpiente le dice, no, Eva, entendiste mal, Dios no te estaba diciendo eso. Le sembró inmediatamente la duda. Y eso es lo que ocurre cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por pruebas. Se acerca la serpiente y empieza a susurrarnos. No es que tú estás malinterpretando mal lo que dice la palabra. Es que no es así como tú crees. Empieza a crear en nosotros esos cuestionamientos. Y entonces nos hace otros planteamientos. Que desobedeciendo las órdenes de Dios, es como podemos llegar a ocupar ese lugar donde vamos a ser beneficiados y privilegiados por Dios. Y ahí es donde aparecen falsos pastores, falsos líderes espirituales. Y si yo no estoy bien anclado en la palabra de Dios, pues fácilmente voy a ser desviado y voy a naufragar en la fe. Siempre detrás de cada tentación, la serpiente quiere crear en nosotros esa autonomía y poder. No es que tú puedes decidir, Dios te dio el libre albedrío y Dios te va a apoyar en lo que decidas. Por eso tengo que estar firme en las Sagradas Escrituras, a ver si lo que me está llegando a la mente, que aparentemente parece bueno, es Dios quien me está diciendo, o es la serpiente que me está trayendo esos pensamientos. Esa es la lucha en la cual la humanidad está inmersa, por la autonomía, por el poder. Y a veces se fundamenta en las Sagradas Escrituras y toma algunos textos donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando humanamente las cosas no les ayudan a bien, entonces, ¿esto es de Dios o de dónde viene? Y siempre aparecerá la serpiente. ¿Para qué? Para cuestionarnos nuestra creencia, nuestra fe, para decirnos, no es que lo que tú estás creyendo, es que lo que estás diciendo de la Biblia, lo estás interpretando mal. Siempre la serpiente, en los momentos de pruebas, se va a presentar como intérprete de la palabra de Dios para hacernos dudar, para hacernos sentir que lo que estamos creyendo no es así, para decirnos, Dios no ha hablado eso, Dios no lo ha dicho de esa manera, tú lo estás tomando mal. ¿Es verdad lo que Dios dice sobre el bien y el mal? Estás equivocado, te estás confundiendo. Entonces ahí es donde yo tengo que preguntarme, bienvenida Jen, si voy a creer la mentira o voy a creer la verdad. O mejor estoy cómodo con la mentira, porque es que la mentira promete darme poder, riquezas. De ahí que tengo que estudiar las Sagradas Escrituras, para siempre preguntarme, ¿es verdad lo que me están diciendo? ¿Es verdad? Y la Biblia ahí nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Señor también prometió el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad lo llama. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, cuando buscamos la verdad en los momentos en que Satanás viene a traernos la duda sobre la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a dar un consejo, porque la gente quiere escuchar la palabra de Dios, realmente lo que Dios dice. Tristemente, a veces vemos que, o escuchamos en predicaciones o en púlpitos de iglesia, que ese lugar se está utilizando es para acusar, para lograr que las personas sientan culpa.
sientan remordimiento. A veces juegan con los sentimientos de la palabra de Dios cuando toman un púlpito, perdón, con los sentimientos de las personas cuando se toma un púlpito. Y también se juega con los sentimientos o con las emociones de las personas. Hay personas que quieren sentirse libres de esa voz que les martillea ahí, de lo que el diablo les está metiendo esa duda, y llegan entonces con deseo de escuchar palabra de Dios, y ahora que el que se para allá resulta es con payasadas, haciendo reír a la gente, o con ciertas actividades que están fuera de lugar, y la persona muriéndose de hambre y de sed de justicia. Lamentablemente eso se ve en algunos púlpitos, y van a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que como ciudadanos del país donde nos encontramos, donde estemos, bienvenida mi hermana Ruth, estamos cansados ¿de qué? De políticos que no cumplen las promesas, de empresarios que hacen trampas, de evangelistas que explotan, de periodistas que tergiversan, de líderes militares que gastan el dinero de los impuestos, y de líderes sindicales que siguen exigiendo más y más. Ya estamos cansados de eso. Esa es nuestra cultura. Y entonces vamos a la iglesia o vamos a un templo buscando escuchar palabra de Dios, hambrientos de la palabra de Dios, sedientos, y resulta que escuchamos todo menos lo que desea escuchar nuestra alma. Por eso hoy en día la juventud, cuando se le invita a un templo, quiere saber si lo que se le dice allá en el templo, lo que dice el predicador, realmente funciona. De ahí que las estadísticas en algunas congregaciones arrojan un resultado negativo, de que los jóvenes están yendo de sus iglesias. Porque cuando van a la iglesia, empiezan a preguntarse si realmente funciona lo que se les está enseñando ahí, lo que sus padres les enseñaron y lo que sus líderes les están predicando. Y entonces empiezan a buscar algo que realmente funcione, algo que realmente le dé centro a sus vidas. Están buscando creencias donde poder anclar sus vidas. Y a ellos no les importa la fórmula sugerida, si se deriva del hinduismo, del budismo, de las ciencias ocultas o del cristianismo. La pregunta fundamental que se hacen ellos es ¿realmente funciona? ¿Funciona el cristianismo, el catolicismo, el adventismo, lo de los testigos, lo de los judíos, lo de los musulmanes? ¿Funciona? Eso es lo que ellos están preguntando. Por eso, cuando tomo la palabra de Dios, cuando voy a hablar ante personas, tengo que decirles que realmente sí funciona, que la palabra de Dios sí tiene poder, porque la generación a la cual nos estamos enfrentando es la generación de la hora. Estas personas manifiestan o tienen poco interés en cualquier religión, que les hablen de sacrificios, que les hablen de ceremonias, o que les hablen de un cielo, de un feliz más allá. A ellos no les interesa eso. ¿Qué quieren escuchar ellos? Quieren oír de una fe que funcione, y no que funcione en un futuro, no que funcione allá en el cielo. No, una fe que funcione ahora y que produzca resultados inmediatos. Por eso el Señor en Apocalipsis capítulo 18:4 hace una invitación a esta generación. Y hoy
otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Ese es el tiempo en que Dios está llamando a sus fieles de todas las congregaciones, porque Dios tendrá un solo pueblo y Él será su Dios. Por eso, a través de las Sagradas Escrituras, vamos a mirar cómo es que es creer cuando la palabra nos está probando, cuando es la palabra la que nos está probando. Es como si fuera otro nivel ya. Y esto nos va a ayudar a entender muchas cosas cuando estamos dudando si realmente se va a cumplir lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras en mí. Por eso los invito para que tomen la Biblia y leamos en el Salmo 105, versículo del 1 al 5. Dice: dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, pregonad todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de sus maravillas, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Es la invitación que el Señor nos dice hoy, en esta mañana, y nos habla de la importancia de agradecer al Señor, que demos gracias a Dios. Realmente cuando nos despertamos, analiza qué es lo que haces, si es que oras a Dios. ¿Le pides o le das gracias? Y aquí dice: da gracias al Señor. Invocamos su nombre. Que siempre el nombre del Señor esté presente en el día, en todo lo que vamos a hacer. Que seamos conscientes de que somos cristianos, para que cuando seamos provocados, irritados, podamos decir: un cristiano actúa de esta forma, porque así fue el Señor Jesús cuando lo gritaban, cuando lo insultaban, cuando se burlaban de Él. Enmudeció su boca, no abrió su boca. Eso es invocar el nombre del Señor, que la presencia del Señor esté en nuestra vida, que Él tome nuestra voluntad, para que en lo que hagamos, lo que hablamos, lo que hablemos, nuestro actuar, nuestro hablar, sea como el de un cristiano. Y primero dice que debemos darle gracias al Señor. Cuando pido, mis emociones son otras, o mis sentimientos son otras. Cuando agradezco, es muy diferente también. Ya es la actitud como inicio el día, en la oración, y no lo hemos notado quizás. Cuando me levanto de la oración y di gracias al Señor, mi actitud es una. Pero cuando me dediqué a pedirle al Señor, mi actitud es otra. Por eso David dice: da gracias al Señor. Acérquese al Señor, ¿para qué? Para darle gracias. Me está diciendo David, el rey David: deje ese pliego de peticiones que trae ahí, déjela a un lado. Bueno, y entonces, dele gracias a Dios. ¿Sí? Haga eso.
Y tú estas peticiones, no déjelas a un lado. Prueba de esa manera mejor. Dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay agua ahí en su casa para tomar, para bañarse, para preparar sus alimentos. Dele gracias a Dios porque tiene una bonita cama para descansar. Dele gracias a Dios porque tiene un techo para usted y para sus hijos. Dele gracias a Dios porque tiene un trabajito. Dele gracias a Dios porque le llegan recursos. Dele gracias a Dios porque puede comprarle vestido para sus hijos. Dele gracias a Dios porque puede tener a sus hijos estudiando. Dele gracias a Dios porque usted puede ver cuando otras personas no ven. Porque usted puede escuchar cuando otras personas no escuchan. Dele gracias a Dios por lo que le está pasando, así sea humanamente bueno o malo. Si humanamente es malo lo que le está pasando, Dios dice que todas esas cosas, Dios hace que redunden para un bien mayor. Entonces, en vez de quejarme en medio de las dificultades, voy a agradecer a Dios. Y mi actitud va a ser otra. ¿Por qué? Porque le encuentro en medio de la angustia, encuentro el equilibrio. Al encontrar el propósito de Dios, que es invisible, que se hace invisible, pero Dios me lo revela cuando llego con una actitud diferente. Y entonces le voy a dar gracias a Dios por lo que está pasando. En el versículo 2 dice cantarle salmos, pregonad todas sus maravillas. Hablemos de la gente, de sus maravillas. ¿Para qué? Para que las personas crean en Dios, crean que Dios es grande, que no es un diosito como le dicen, que es un chuchito, que es un Dios grande, poderoso. Hable de sus maravillas, cómo Dios creó los cielos y la tierra, las galaxias, las constelaciones, los soles, los planetas, cómo fundó la tierra allá sobre sus bases, cómo está ya en el universo, girando para marcar un día, trasladándose para marcar un año. Hable de las maravillas de Dios, del poder de Dios, que solo Dios puede hacer llover. Y entonces las personas, eso fortalecerá la fe de las personas en Dios. Hable de las maravillas de Dios. Eso es lo que está diciendo David. Y cuando yo hablo de la grandeza de Dios, entonces estoy diciendo que mi Dios es grande, que mi Dios es todopoderoso. Y en medio de la angustia, de la tribulación, en medio de la tormenta, cantaré. ¿Por qué? ¿Porque el Señor me va a sanar? No, porque mi Dios es grande y poderoso. Así me sana o no. Le alabaré. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No por lo que me da, no por lo que estoy esperando de Él. A eso me manda el Señor. Señor, gracias porque puedo pensar. Gracias porque le puedo hablar a otras personas de ti, Señor. Porque me das ese privilegio. Porque me honras, Señor, con pensamientos para hablar de ti a otras personas. Para decirle a otras personas que sí funciona la relación con Dios. Que sí funciona ser hijo de Dios. Que es lo mejor que le puede pasar al hombre. Habla de las maravillas de Dios. Es el consejo que nos está dando aquí el rey David, Dios a través de David. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nos sintamos privilegiados de ser cristianos. Gloriémonos en su santo nombre. Él es Cristo y que nosotros somos cristianos. No que vayamos a sentir vergüenza de serlo.
sino que para nosotros sea un gran privilegio ser hijos de Dios, ser cristianos. Que somos hijos del Rey del universo, tener eso claro, para que en vez de sentir vergüenza de ser cristianos, nos avergoncémonos de sentir vergüenza en alguna época de ser cristianos, porque ni idea teníamos de quién es Dios. Por eso el Señor Jesús con razón dice: el que me niegue delante de esta generación adúltera, yo también lo negaré. Y entonces dice David: alégrese el corazón, habrá alegría de ser cristiano, de hablar de Dios, porque mi Dios porque mi Dios es grande, porque mi Dios es poderoso, y es lo mejor que me ha pasado, formar parte de ese pueblo que Dios está preparando para trasladar al cielo. Y dice: buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. En la bendición sacerdotal, ahí dice el sacerdote cuando iba a bendecir al pueblo de Israel: y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La importancia. Moisés hablaba con Dios y su rostro resplandecía. Que la gente, cuando hable con nosotros, puedan tener esa experiencia de que hablamos de parte de Dios, que venimos a hablarles porque Dios es quien nos ha enviado, que no vamos de parte nuestra, sino de parte de Dios. Que la gente experimente eso, de tal manera que las personas digan: háblame más de Dios, quiero escuchar más de Dios, ¿cuándo vuelve? Porque nuestra experiencia con Dios es real, porque hemos buscado el rostro del Señor, hemos contemplado su grandeza, sus maravillas. Y el versículo 5 decía: acordaos de sus maravillas, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ahora estamos en el Salmo 105, leamos del versículo 6 en adelante. Dice: vosotros, descendientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus elegidos, Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, el pacto que concertó con Abraham, de su juramento a Isaac, que estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto perpetuo, diciendo: os daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Esto cuando eran pocos y extranjeros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro. No permitió que nadie los oprimiera, y por causa de ellos amonestó a reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Para que nosotros podamos hablar de las maravillas de Dios, de su grandeza, nos ayuda aquí ahora ¿con qué? Con la historia de sus hijos, de Abraham, de Jacob, de Isaac. ¿Cómo fue la experiencia de él con ellos? De ellos con Dios. De esta manera nos está ayudando para que nosotros alabemos a Dios, hablemos de sus maravillas. Cómo Dios manifestó su poder ante Faraón,
se engrandeció ante Faraón con las plagas, de tal manera que Faraón no tenía otra opción sino dejar ir ya al pueblo de Dios. Como en el desierto lo sustentó con maná, con pan del cielo. Como en el desierto hizo que de la peña brotara agua. Como frente al mar se los abrió para que su pueblo pasara. De esa manera Dios fortalece nuestra fe, nuestra creencia a Él, para que demos a conocer de su grandeza, de su poder. Dios no nos deja ahí en la incertidumbre, pero ¿qué voy a hablar de Dios? Y entonces aquí nos está mostrando, mire lo que hice con los patriarcas, mire lo que hice con el pueblo de Israel. De esa manera engrandecí su nombre. Ahora leemos del 16 al 21. Trajo el hambre sobre la tierra. ¿Quién? Dios. Y quebrantó todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos y lo aprisionaron con cadenas, hasta que se cumplió su predicción. El dicho del Señor probó a José. Ahí es donde viene la parte central de lo que estamos hablando, cuando somos probados por la palabra. Y aquí está diciendo que el dicho del Señor probó a José. La palabra probó a José. Esa es otra experiencia por la cual tenemos que pasar o que debemos experimentar los hijos de Dios. Cuando la palabra te está probando, cuando la palabra me prueba, cuando la palabra te está probando. El 20, entonces el rey envió y lo soltó. El Señor de los pueblos lo desató. Lo puso por señor de su casa, hablando de Faraón, por gobernador de todas sus posesiones. Entonces aquí encontramos algo importante. Una orden de Dios en el versículo 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y lo que acabamos de leer del versículo 16 al 21, vemos una vida llena de dificultades. ¿La de quién? La de José. Una prueba tras otra prueba. Como dice en Hechos 14:22, es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. Es como si Dios le estuviera diciendo a José, era necesario que usted pasara por la traición de sus hermanos. Era necesario que usted pasara por la injusticia en la casa de Potifar. Era necesario, José, que sus amigos, el copero y el panadero, se olvidaran de usted en un tiempo. ¿Para qué? Para que ahora pudieras ser gobernador. Porque Dios estaba preparando el carácter de José para que pudiera ser gobernador. Si lo entendemos así, entonces, en medio de las tormentas y las dificultades, nuestra actitud puede ser diferente. Que Dios está perfeccionando nuestro carácter. ¿Para qué? Para que ya sea aquí o en el cielo, gocemos de mejores cosas. Algo así lo dice allá en Santiago, en el capítulo 1. Versículo 1. Tome su Biblia, por favor, acompáñeme. Dos en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
Porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está el desarrollo del carácter, el perfeccionamiento del carácter. Las pruebas producen paciencia. Por eso entendemos por qué Dios permite que nos pasen ciertas cosas. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Si no entiendes el propósito por el cual estás pasando la tormenta, la crisis, por esa angustia, pídale a Dios sabiduría. Y aquí está la promesa, que Dios le dará suficiente sabiduría para que entiendas el por qué estás pasando por esa situación, cuando Dios lo permite. Otra cosa es cuando tú te metes en problemas por actuar de una manera sin sabiduría. Y esa fue la experiencia que nos está diciendo aquí la Biblia en el Salmo 105, versículo 16. Cuando dice, trajo el hambre sobre la tierra. Dios fue el que trajo el hambre en la época de José, allá en Egipto. Y quebrantó todo sustento de pan. Pero aquí nos está diciendo, envió un hombre delante de ellos. Y lo menciona, a José. Y nos habla de las circunstancias en que José fue llevado a ese lugar. Y menciona que fue vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos. En el versículo 18 dice la manera como estaba en la cárcel también. Le pusieron grillos y cadenas también. Y es específico, ¿no? Grillos en sus pies y lo presionaron con cadenas. ¿Por qué tuvo que pasar todas esas cosas? Dice, hasta que se cumplió su predicción, hasta que se cumplió la palabra de Dios. Eso me lleva a entender algo interesante, que mi prueba, que mi tribulación, que mi angustia, mi tormenta terminará hasta que se cumpla la palabra de Dios. El propósito que Dios quiere en mí. Dice en Filipenses, para ayudarnos mejor en esto, Filipenses capítulo 1, 6 dice, estoy seguro, el que empezó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y habla Pablo con autoridad. Dice, estoy seguro. El que empezó en vosotros la buena obra, hasta que no se cumpla esta palabra en nosotros de que Dios empezó conmigo el perfeccionamiento del carácter, no van a terminar las tribulaciones. Porque esas son las formas como yo aprendo a depender de Dios, como el creyente aprende a depender de Dios. Y cuando se cumpla esa palabra de Dios en mí, no la mía, Señor, yo declaro, yo cancelo, yo reclamo, Señor, es que yo quiero que ya pase esto. No es cuando tú digas, no es que se cumpla tu palabra, que Dios cumpla tu palabra, no, es cuando la palabra de Dios se cumpla en mí. ¿Que produjo qué cosa? Esa paciencia, el desarrollo de un carácter mejor. ¿Qué le ocurrió a José? Cuando el dicho del Señor se cumplió, dice el versículo 20 de Salmo 105, entonces el rey, o sea Faraón, lo mandó a llamar y lo soltó. El Señor de los pueblos lo desató, o sea Faraón.
y lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posesiones. Ya estaba preparado, ya estaba listo. ¿Para qué? Para ser gobernador. Pero primero necesitaba ser formado en un carácter. ¿Cómo fue la vida de José? Si tú lees en Génesis capítulo 37, versículo del 3 al 11, ahí vemos unos sueños de José, unos extraños sueños. Y luego tú sigues estudiando y José ve que las cosas como que no se están dando y las cosas no se están siguiendo su curso especial. Porque aquí, según el sueño que Dios me dio, parece que como que yo voy a mandar sobre mis hermanos y resulta que mis hermanos ahora me agarran y me meten en una cisterna, me quieren matar primero y entonces ¿cómo se va a cumplir la palabra del Señor? Lo que no sabía José es lo que dice aquí en el Salmo 105. Ahí nos da la luz de toda esa vida que narra Génesis, que está narrada en Génesis acerca de José, que era que la palabra lo estaba probando. Pídele a Dios sabiduría para que puedas entender cuando la palabra te está probando. Si vas a seguir confiando en la palabra o vas a seguir desconfiando de la palabra. Ya leímos en Deuteronomios 8, 2 y 3 que Dios permitió que su pueblo o lo llevó o lo puso a aguantar hambre para que aprendieran a depender de la palabra de Dios. Este es el camino del discipulado, del seguimiento. Es aprender a depender de la palabra de Dios. No de tu palabra ni de mi palabra. Yo declaro, yo cancelo. No. Aprender a depender de la palabra de Dios. Por eso es que Dios permite las pruebas. Y acuérdese que siempre vendrá la serpiente a cuestionar lo que estás creyendo. Y vendrá como intérprete. O de pronto utilizará a un líder espiritual para decirte, no hermano, es que estás exagerando. La palabra no dice eso. Y te pasará lo de Abraham, como lo leímos en Romanos 4:18, donde tendremos que creer en la palabra y en contra de la palabra. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Buenos días, mi amigo, mi hermano Yesid. Esa va a ser la prueba más difícil que debemos experimentar. Estar seguro de que la palabra siempre cumple lo dicho por la palabra. Pero Satanás nos llevará a dudar de la palabra, de que estoy entendiendo mal la palabra, que así no dice la palabra. Así que ese era el problema y el conflicto que tenía José allá. La palabra le había dicho que le iba a hacer, según los sueños, alguien especial por encima de sus hermanos. Pero aquí ahora resulta que sus hermanos lo van a matar. Y entonces Dios me dijo otra cosa en los sueños. No, pero ahora aquí me echaron en una cisterna. Ahí me lanzaron en esa cisterna. Aquí me voy a morir. Entonces, ¿cómo se van a cumplir los sueños? ¿Sí ve? Empieza el cuestionamiento. Llega la serpiente con su astucia para crearle duda en la palabra. José, soñaste mal, creíste mal. Bueno, lo sacan de ahí de la cisterna. Dice, bueno, ya no me voy a morir. Entonces parece que tengo esperanza todavía en la palabra, en que se va a cumplir la palabra. Luego lo venden como esclavo. Dice, no, qué situación tan triste. Ahora, un esclavo, si es que la palabra me decía que yo iba a ser un gobernador. Pero aquí hoy es como un esclavo y para otra nación, lejos de mis hermanos. Y según la palabra, yo iba a gobernar sobre mis hermanos.
O sea, yo no voy a estar en la casa heredando las propiedades de mi padre y mis hermanos sirviéndome. O sea, esto no tiene sentido. ¿Será que entendí mal el mensaje, el sueño? Eso no es fácil, creer. Creer contra la palabra, contra lo que dice la palabra. Esa es la prueba cumbre del creyente. Cuando la palabra misma es la que nos está probando. A Abraham se le dijo, la palabra le había dicho a Abraham, Isaac, te hará descendencia, una nación grande. Y ahora la palabra le decía, sacrifícalo. Esto es una locura. ¿Cómo puedo procesar eso? ¿Cómo puedo articular es lo que me dice la palabra aquí y ahora lo que la palabra está aquí diciéndome? Abraham creyó en esperanza contra esperanza, en palabra contra palabra. Eso es un conflicto mental. Y ahí es donde viene la serpiente. No, estás exagerando, te volviste fanático. ¿Qué hacer entonces? Ese era el conflicto, no era fácil para José. Luego ya llega a la casa en Egipto como esclavo y Dios puso que José hallara gracia ante los ojos de su amo, Potifar. Y bueno, parece que aquí las cosas como que están mejorando. Ya parece que soy el Señor aquí en la casa de Potifar. Los siervos me tienen que obedecer a mí. Entonces el sueño como que no era con mis hermanos, sino que era por este lado. Pero ahí es donde Dios siempre interviniendo en los asuntos de nuestro planeta. No estamos abandonados, no estamos solos, por más que se suba un personaje a gobernar la nación. Siempre, como dice aquí en el Salmo 105, versículo 19, siempre el dicho del Señor se cumple, siempre lo dicho por el Señor se cumple, siempre su palabra se cumple. Que Él frustra el pensamiento de las naciones, como dice ya en Salmo 33, 9 y 6. O sea, allá donde están los senadores, Él frustra el pensamiento de ellos. Está allá cuidando de que su palabra se cumpla. Dios no permite que nada ocurra ni nos pase sin su consentimiento. Siempre la palabra de Dios se ha de cumplir. En eso debe estar fundamentada mi fe. En lo que Dios dijo, se va a cumplir. Así que para Dios ayudarle a José a ubicar, porque como que se estaba confundiendo con la prosperidad, porque a veces la prosperidad como que nos confunde, debilita la fe. Somos más propensos a caer cuando en la prosperidad que en la necesidad. En la necesidad estamos de rodillas clamándole a Dios. En la prosperidad como que nos relajamos, nos fresqueamos y somos más propensos a caer. Así que Dios permitió y de allá donde estaba pensando que bueno, ahora sí el sueño se va a cumplir. Pero bueno, no era por el lado de mis hermanos, parece que era por este lado. Pero el Señor lo bajó de allá, lo mandó permitió que fuera a la cárcel. Y ahora ya encerrado, 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, 6 años. Y ahora sí fue. No es que yo como que iba a ser gobernador y que iba a mandar sobre mis hermanos. Y ahora aquí encerrado. Pasó 1 día, 8 días, 1 mes, 1 año y la palabra de Dios no se está cumpliendo. Y me acaban de decir aquí este personaje que dé ofrendas, que dé diezmos y que mire que va a tener más y más y que las ventanas de los cielos se abren y aquí veo más escasez, entre más doy, más escasez. No se está cumpliendo la palabra en mí, entonces. ¿Dónde está la falla? Dios es fiel y Dios siempre cumple su palabra. Por eso tengo que mirar es la profecía como una antorcha que me guía. Para este tiempo es clave la profecía. ¿Cuál debe ser la actitud del pueblo de Dios en este momento, en medio de esta crisis?
Porque es que no se trata de mi propósito, ahí está el problema. Busqué una religión, busqué esta institución, ¿para qué? ¿Para que Dios cumpla mi propósito? ¿O para que Dios cumpla su propósito en mí? Por ahí debo empezar. ¿Por qué estoy en esta religión? ¿Por qué formo parte de esta institución? Y entonces no voy a tener problemas con la palabra. Porque una cosa es lo que te digan tus líderes y te diga la institución, interpretando lo que dice la palabra, y otra cosa es lo que diga Dios, el propósito de Dios. Porque yo puedo llegar a una institución con un plan, y allá me pueden estar lavando el cerebro para beneficio de la institución. Pero cuando yo voy a la palabra, Dios entonces me muestra su propósito y ya es diferente. Entonces mi plan queda a un lado. ¿Para qué? Para permitir que el propósito de Dios se cumpla en mí. Y no voy a tener esos conflictos, esos reclamos ante Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Sino yo voy a decir, Dios está permitiendo eso para cumplir su propósito en mí. Y me fortalece ¿cómo? Trayendo a mi vida esta experiencia, la de José, la de Abraham, la de Jacob, la de Job, en fin, para que hable de las grandezas, de las maravillas de Dios, de que Dios es soberano y que está en su trono gobernando el universo. Así que José, allá en la cárcel, le afectaba que lo que Dios le había dicho en el sueño no se estaba cumpliendo. Veía que sus sueños estaba esfumando. Y allá conoce unos personajes. Esta experiencia de José está en Génesis capítulo 37. Y cómo ya Dios lo va prosperando donde está. Y luego cómo en medio de la prueba, Él es fiel a Dios en esa prueba de fuego. Esto está en Génesis 39, del 1 al 6, del 7 al 19. Cuando fue encarcelado por ser fiel a Dios. Está en Génesis 39, del 20 al 23. Por ser fiel a Dios, encarcelado. No por una injusticia que él, o un crimen, o un delito que él haya cometido, no. Por ser fiel a Dios. Y esta experiencia del copero y el panadero está en el capítulo 40 de Génesis, capítulo 40, versículo del 1 al 19, para que lo estudies. Pero como Dios es el que rige todo, así que no te preocupes por el gobernante que tienes, o aquí en Colombia, con el que nos vas a tocar. Porque Dios en una época ya con sueños inquietó a un gobernador, a un emperador, a Nabucodonosor. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito de Dios. No el plan de Daniel y de sus compañeros en Babilonia, sino para que se cumpla el propósito de Dios. Y aquí Dios le iba a decir a José, José, no es tu plan, es mi propósito. Y mi propósito nunca puede ser frustrado. Le leo eso. Acompáñeme en las Sagradas Escrituras en el Salmo capítulo 42. Job, capítulo 42, versículo 2. Reconozco que todo lo puedes y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Bienvenida, Olga, muy buenos días. Eso tiene que quedar claro para mí hoy. Necesito tener eso claro hoy. ¿Para qué? Para que cuando la palabra te esté probando, esto es otro nivel. Cuando la palabra me prueba lo que estamos tratando, tenga claro de que el propósito de Dios nunca puede ser frustrado.
con el presidente que te tocó, con el presidente que nos va a tocar. La palabra me puede probar. En el caso nuestro nos está probando. Y en el caso ya, si ya tienes un gobernante, la palabra te va a probar. Si vas a tenerle miedo a la palabra del gobernador, del presidente, o vas a tener a la palabra de Dios. La Biblia nos está ayudando hoy. Si voy a confiar en la palabra o voy a desconfiar de la palabra. Si voy a creer más en la palabra del gobernador que me va a tocar o que ya me tocó, o en la palabra de Dios. ¿Quién es más poderoso? ¿Dios o tu gobernador? ¿Quién tiene más poder? ¿La palabra de tu gobernador o la palabra que tienes a él? De eso se trata la fe. No que nos disculpemos, porque a veces decimos, no, es que somos humanos, es que tenemos sentimientos. No, Señor, aquí no se trata de tus sentimientos. Dios no actúa por sentimientos, sino por principios. Dice que debemos creer en su palabra. Muy buenos días, nos amparó. Y a eso nos invita el Señor hoy. Para que estemos seguros con el gobernador que te tocó o con el que nos va a tocar a nosotros. ¿Qué es más poderosa la palabra de Dios que la palabra de ese gobernador? ¿Qué es más poderoso? Dios que ese gobernador. Y como leímos en Job 42:2, el propósito de Dios nunca puede ser frustrado. Dios tiene un propósito con su pueblo y su pueblo ha de salir victorioso. ¿Para qué? Para que siga confiando y dependiendo de Dios. Con el presidente que te tocó o con el que nos va a tocar a nosotros. Esa es nuestra postura. Así que José se sentía frustrado. Estamos en Salmo 105. Estudiando la vida de José, pero desde el Salmo 105. Cuando él sentía que las cosas ya no estaban funcionando, es cuando Dios se manifiesta. Y en Génesis capítulo 41, del 1 al 13, Dios pone esos sueños allá en Faraón. ¿Por qué? Porque es que Dios tiene un propósito. Dios interviniendo en un imperio, en Egipto. Lo mismo Dios puede intervenir en tu nación, en la nuestra, para que su propósito se cumpla. Lo que pasa es que como nosotros venimos el Señor, es que mis planes son estos, Señor, y con este candidato no me conviene, Señor, y con este candidato sí me conviene, Señor. Entonces, Señor, yo quiero que tú también votes por este candidato, no por este. Y el Señor me dice, no, Señor, no es tu plan, es mi propósito. Tengo que tenerla clara y así no voy a tener problemas en materia de fe. Cuando la palabra me pruebe, que es muy diferente a las otras pruebas. Aquí en este caso, la palabra, como hablamos en un tiempo, hace ratito, probó a Abraham, y creyó en palabra contra palabra. Eso es más difícil, más complicado, muy complejo. Y ahora aquí la palabra estaba probando a José, como lo estamos estudiando en el Salmo 105, muy interesante. Y Dios le iba a decir a José, José, mi palabra se cumple por encima de cualquier reino, de cualquier emperador, de cualquier gobernador. Y Dios nos quiere mostrar a nosotros hoy también, si estamos temerosos por el gobierno que se aproxima o por el gobierno que tenemos, que es la palabra de Dios la que se cumple por encima de cualquier palabra de cualquier gobernante. Buenos días, Evilma, bienvenido. En el mismo Génesis capítulo 41, del 14 al 24, ahí vas a encontrar que ahora Dios cómo rige todas las cosas.
para que su propósito se cumpla. Entonces esos personajes que José conoció allá en la cárcel, el copero y el panadero, escucharon que el faraón había tenido un sueño, unos sueños intrigantes ahí, todos, unas vacas flacas, otras gordas, las flacas comiéndose a las gordas, bueno, un poco de cosas ahí. Y llama a los brujos, a los sabios de la época, y ninguno da razón. Entonces el copero y el panadero dicen: nosotros conocimos allá a un hombre en la cárcel y tuvimos unos sueños y él nos los interpretó, y tal como él dijo, así ocurrió. Así que el faraón dice: ¿así? ¿Y dónde está ese hombre? Allá en la cárcel. ¿Y quién es? No, es un hebreo, se llama José. Soldados, tráiganme a ese hebreo, es el que necesito. Cumpliéndose el propósito de Dios. La palabra de Dios es fiel. Dios siempre cumple lo dicho en la palabra, para que cuando la palabra te esté probando, no dudes. No dejes que la serpiente, con su astucia, te meta la duda como lo hizo con Eva. Fieles a la palabra de Dios. Y así que José se presenta ya ante el faraón, y Dios obra a través de José para que se cumpla su propósito. No el plan de José, sino el propósito de Dios. Y entonces José llega a ser gobernador de ese imperio. Pero el sueño no se había cumplido. El dicho del Señor no se había cumplido, como dice ahí, como lo estamos estudiando en el Salmo 105. El versículo 19, hasta que se cumplió su predicción, el dicho del Señor probó a José. O sea, todavía no se había cumplido. Sí era gobernador, pero los hermanos no estaban de rodillas ante él todavía. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios dijo se cumple, por encima de cualquier gobernador que te tocó y que nos va a tocar a nosotros. La palabra de Dios se cumple. Ahí es donde tenemos que ir, a refugiarnos en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Así que la hambruna hizo que los hermanos de José llegaran. Y los 10 hermanos llegaron y se inclinaron. José dijo: se cumplió el sueño, pero en parte, porque es que yo soñé que eran 11 espigas y aquí nomás veo 10. Y la palabra de Dios es perfecta, se cumple como es. Así que ellos fueron y trajeron al otro hermano que faltaba, a Benjamín. Y ahí sí todos se inclinaron y el sueño se vio cumplido, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Dios cumple su palabra. Luego José, allá tú puedes leer en en Génesis 41, del 51, versículos 51 y 52, como tiene unos hijos José, y le coloca a Manasés, que significa la vida de dificultades que él pasó. Cada vez que llamaba a Manasés, se acordaba de qué, de las dificultades por las cuales pasó. Y cómo Dios lo fue guiando, porque eso dice Salmo, que hablemos de las maravillas de Dios. Cada vez que llamaba a Manasés, se acordaba de las maravillas de Dios, cómo Dios lo libró de la muerte en mano de sus hermanos, cómo Dios lo libró allá de la cisterna, de morir ahí, cómo Dios lo libró de la mujer de Potifar, cómo Dios lo libró allá de la cárcel. Cada vez que decía Manasés, se acordaba de las dificultades por las cuales había pasado y glorificaba a Dios, porque para eso son las maravillas de Dios, acordarnos de las maravillas de Dios, lo que Dios, de todas las bendiciones de Dios, en medio de tu crisis, en medio de tu angustia, de tu afán por el cual estás pasando, acuérdate de las maravillas del Señor, cómo Dios te cuidó de una u otra manera. Yo a veces me acuerdo de cómo Dios me libró de morir físicamente
porque desde niño hacía muchas locuras, demasiadas locuras. Estoy vivo por milagro de Dios. Físicamente ya hubiese muerto muchas veces, aún por allá en las montañas, manejando en la madrugada, a medianoche, toda una noche trasnochando, y ya despertándome cuando me iba hacia el abismo, en más de una ocasión. Y cada vez me acuerdo de las dificultades por las cuales atravesé y cómo Dios me libró. Que por las misericordias de Dios no morí en un accidente. Y eso le ocurrió aquí a José, cuando llamaba a su hijo Manasés. Manasés se acordaba de las bendiciones de Dios en medio de sus dificultades, porque eso es lo que nos dice Salmo 105, lo que debemos hacer, nuestra actitud en medio de las dificultades. Y al otro hijo, ¿cómo le puso? Efraín, fértil en la tierra de mi aflicción. Efraín, sí, aunque angustiado y atribulado, pero Dios siempre estuvo a mi lado, abriéndome un camino. Se me cerraba una puerta, pero Dios abría un portón. Efraín, cómo Dios me bendecía a pesar de mis circunstancias. Eso es encontrar el equilibrio desde en medio de la tormenta, desde en medio de tu angustia. Qué sabio José. En otras palabras, los nombres de sus dos hijos, Manasés y Efraín, eran un resumen de la vida de él, para glorificar a Dios, porque eso es lo que dice el texto, que debemos siempre glorificar a Dios, hablar de sus maravillas. Manasés y Efraín, resumen de la vida de José, dificultades y aflicción, pero cómo Dios siempre fue su sustento. Ahí mismo en el Salmo 105, el versículo 18, vemos que a José le pusieron grillos en los pies, algo muy horrible, encerrado en una cárcel y todavía con grillos en los pies, arrastrando eso, y encadenado. ¿Para qué? Si estaba en una cárcel, pero se trataba de afligirlo más, de hacerle más penosa su situación. En esa condición estaba José allá. Muy duro, pero mis amigos, esto no era la prueba más grande para José. Eso no lo afligía tanto, el estar encerrado, y más aún con grillos en sus pies, con cadenas en sus manos. Muy duro, pero eso no era lo que más le afligía a él. La gran prueba de José era que estaba siendo probado por la palabra de Dios. Y eso lo dice ahí en el Salmo 105, 19. Que él veía que la palabra no se cumplía, que el sueño no se cumplía. Él tuvo que esperar años para que la palabra se cumpliera. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que la palabra se cumpla? Nosotros queremos que en un día se cumpla la palabra, o al otro día, o en una semana, o en un mes, o en un año por mucho, si es que esperamos. Aquí este hombre tuvo que esperar años. Él era un jovencito cuando fue vendido como esclavo, y a la edad de 30 años prácticamente fue gobernador y vio el cumplimiento del sueño. Años tuvo que esperar. Esto es para que nosotros podamos entender hoy que no se trata de que Dios cumpla nuestro capricho, sino que es que la palabra de Dios es la que se tiene que cumplir en mí. No que Dios cumpla mi palabra y no comprometer a Dios conmigo, porque nada lo compromete para conmigo. ¿Cómo podemos nosotros vivir íntegramente delante de Dios? Cuando nos aferramos a esta palabra de Dios, que es verdadera. Así es que se vive en integridad. Tal como dice allá en el Salmo 15. Le invito para que tomes la Biblia. Leámosla.
Saquemos tiempo para Dios. Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y practica la justicia y habla verdad en su corazón, porque vive de toda palabra que de la boca del Señor. El que no habla mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, ni infiere reprocho alguno contra su prójimo. Esa era la vida de José, un hombre íntegro. El que ve menospreciable al vil, pero honra al que venera al Señor. El que cumple su promesa, aún en su perjuicio. El que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta cohecho. El que hace estas cosas no caerá jamás. O sea, no pecará, no ofenderá a Dios. Así es que debemos vivir. ¿Cómo podemos vivir así? Viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios, de todo lo que dice aquí en las Sagradas Escrituras. Cuando en medio de la aflicción y de la angustia nos preguntemos, o llegue la serpiente a decirnos, bueno, entonces, ¿dónde está su salvación? ¿Dónde está su bienaventuranza, su felicidad, su gozo? ¿Dónde está su justicia, su fidelidad? Nunca le contestaremos a aquellas personas que cuestionen nuestra fe. Nunca nos vamos a mostrar. No vamos a mostrar lo que somos o lo que hacemos, sino que señalaremos que a la palabra de Dios, en Jesucristo. Cuando yo hago de la palabra de Dios mi referencia, no es porque es la palabra de Dios quien me dice esto. Es Dios quien me está señalando el camino. Entonces, la palabra que hace me obliga continuamente a volverme hacia dónde, hacia el exterior. No es que yo estoy agradando a Dios, es que Dios es quien lo dice. De allá del cielo es donde viene esa gracia justificante, no de lo que yo hago, no de lo que yo soy. La palabra de Dios se convierte cada día en mi comida, en mi bebida. Ya no estoy alimentando mi ego, mi yo. Y cuando miro a mi interior, ¿qué encuentro? Pobreza y muerte. Y entiendo que si hay una ayuda, si hay un socorro, si hay una sola fortaleza para mí, viene del exterior, viene de afuera. Así es como bebe el cristiano de esa fuente inagotable que salta para vida eterna. Entonces, esa es la noticia, esas son las buenas nuevas para hoy. Que el socorro, que la ayuda, mis queridos amigos, siempre viene del exterior. Con fe, con confianza en la palabra de Dios. Que en Jesucristo el Señor nos trae liberación. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De esas dudas que Satanás nos está metiendo ahí. Que nuestra justicia no es la nuestra, sino Jesucristo, la de Jesucristo. Que es la inocencia de Jesús y que es la felicidad que el Señor produce en mí. ¿De dónde viene eso? Del exterior. Mi socorro viene de Dios. ¿Cuándo fue el tiempo cuando Dios le habló más directamente a José? Cuando le mostró los sueños. Segunda de Pedro capítulo 3, 4 dice el Señor en las Sagradas Escrituras, segunda de Pedro
capítulo 3, 4 dice, y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Lo mismo van a decir de nosotros. Ustedes hablan de que el Señor viene y el Señor viene, ¿y dónde está? Ya el Señor nos lo dijo y nosotros lo creemos. Y si vamos a morir y esa promesa no se cumple, no nos importa, pero seguimos creyendo de que va a venir, viene. Y si analizamos la vida de José, como la estamos estudiando, todo lo que le ocurrió a él, desde que soñó, era opuesto a lo que el sueño decía. Era en otra dirección. Para que cuando estés haciendo cosas o estés experimentando cosas y no veas el cumplimiento de la palabra de todo lo que has estudiado, no te vayas a desalentar. Porque lo mismo le pasó a José. La palabra le dijo una cosa en sus sueños, pero lo que experimentó fue todo opuesto, todo en otra dirección. Como leímos, vuelvo a leer, en Romanos capítulo 4, el versículo 18. Dios nos dice una cosa y en la vida se cumplen otras cosas, se dan otras cosas. Romanos 4, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. A Abraham se le dijo, de Isaac vas a tener una generación. Eso le dijo la palabra. Vas a tener una nación. Es más, cuente las estrellas. Son muchísimas, Señor, no las puedo contar. Así va a ser tu descendencia, a través de Isaac. Eso le dijo la palabra. Y luego la palabra le dijo, vaya, sacrifíquelo, vaya, mátelo. ¿Sí ven? Eso nos puede ocurrir en cualquier momento, te puede estar ocurriendo. Que la palabra te diga algo, te esté diciendo algo, y todo lo que ocurre sea opuesto a lo que la palabra dice. Todo vaya en otra dirección. Por eso revisa la vida de Abraham, revisa la vida de los patriarcas. ¿Cómo permanecieron ellos, aún creyendo en contra de lo que la palabra les había dicho? Había algo que le dolía mucho más que la traición de sus hermanos a José. Había algo mucho que le dolía más que las cadenas, que los grillos en sus pies, que las cadenas en sus manos. Era lo que le dolía a José, era que estaba mirando que lo que Dios le había dicho a través de los sueños no se estaba cumpliendo. Señor, pero tú dices que todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Y vean, yo veo que las cosas no se están dando de esa manera. Las cosas, el camino es opuesto, Señor, a lo que tú me dices en tu palabra. Todo gira todo va ahora en otra dirección. Y Satanás empieza a meterme duda en la palabra. Aparece la serpiente, siempre va a aparecer la serpiente. No es que tú entendiste mal lo que dice la Biblia, no es así. Miremos 2 de Corintios, capítulo 2, el versículo 11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues conocemos sus maquinaciones. ¿Por qué estamos estudiando esto? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque ya conocemos sus maquinaciones. Guarda ese texto. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y el capítulo 11, el versículo 3, dice el Señor, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo.
En el momento de la crisis, en el momento de la tormenta, siempre va a aparecer la serpiente, para con su astucia llevarnos a dudar de la palabra, dándoselas de intérprete de la palabra. Utilizará al líder de tu iglesia, a alguien de tu congregación, para decirte: no, hermano, así no es. Te estás volviendo fanático, te estás volviendo extremista. ¿Será? Ah, con razón, sí. Y pierdes la prueba cuando la palabra te esté probando, vaya la redundancia. Para nosotros como creyentes, la prueba más grande no serán las cosas que me estén sucediendo, mis queridos hermanos y amigos, sino lo que Dios ha hecho en su palabra y que en mí parece no estar cumpliéndose lo que Dios dice. Esa va a ser la gran prueba. No lo que te esté pasando, no las cosas que te estén sucediendo, sino lo que Dios está diciéndome y que no se cumple en mí. Hay un texto, voy a ver si me acuerdo, está en Jueces, capítulo 6, versículo 13. Y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Ves? Ahí tenemos un problema de un hombre que está desconfiando de la palabra. ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto? Ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ahí vemos eso, lo que estamos hablando. La prueba más grande, amigos, en esto de la fe, de ser hijo de Dios, del cristianismo, no son las cosas que nos sucedan o nos vayan a suceder, sino cuando experimentemos que lo que nos está sucediendo es opuesto a lo que dice la palabra. Y aquí lo está diciendo Gedeón: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿Ve? ¿Por qué nos ha venido todo esto? Señor, si tú estás con nosotros, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y resulta que se viene un pueblo, los madianitas, y se llevaban todas las cosechas de ellos y los dejaban aguantando hambre. Que tú tengas tu negocio y lleguen del día a la mañana y se roben todo. Y entonces él dice: Señor, tú has dicho en tu palabra que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mire, desocuparon mi negocio. ¿Cómo así que tú con nosotros? ¿Y quién contra nosotros, Señor? Bien, ahí está la serpiente con su astucia, desconfiando en la palabra. Esa es la prueba mayor, la gran prueba. No lo que me esté sucediendo, amigos, sino cuando vea que lo que dice la palabra no se esté cumpliendo. Ahí tenemos el problema, Gedeón. Señor, tú dices esto, pero no se está cumpliendo esto en nosotros. Entonces, ¿dónde está lo dicho por tu palabra? Así somos de fábrica, por eso el Señor nos está llamando hoy a reflexionar sobre esto. Humanamente podemos soportar cualquier tribulación, pero es que lo más difícil es cuando todo parece que la palabra de Dios no está funcionando. Ahí sí viene el problema para el creyente. ¿Por qué? Porque es que si yo estoy aquí en esta institución, porque es que me dijeron que aquí los problemas se acababan, que Dios estaba conmigo, que ahora iba a ser más fácil porque no iba a estar solo, sino que ahora estaba Dios, y ahora veo que como que no está funcionando. La fe se tambalea. ¿Por qué? Porque es que así venimos de fábrica. Esa es la gran prueba, amigos. En 1 de Pedro, capítulo 1, leamos en la Biblia, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6
al 9 dice, por eso rebosáis de alegría, aunque ahora, por un poco de tiempo, seáis afligidos por diversas pruebas. Ya la Biblia nos está diciendo, por un poco de tiempo vamos a ser afligidos por diversas pruebas. Lo que está diciendo que de fábrica venimos listos para soportar pruebas. Normal. El 7, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Esté fiel en lo poco, por mucho serás ensalzado. Sigo leyendo. A quien sin haberlo visto, lo amáis. Y sin verlo por ahora, creéis en él. Y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así obtenéis el fin de vuestra fe, que es vuestra salvación. La prueba más difícil es cuando Dios ha hecho una promesa y nos parece que Dios no la está cumpliendo. Esa es la prueba más difícil. Pero ¿qué nos dice la Biblia? El Señor nos sigue hablando, nos sigue motivando. En Hebreos 11, 35 al 38. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa, porque la perseverancia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La perseverancia, la paciencia es necesaria. ¿Para qué? Para obtener la promesa. Porque dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá, y no tardará. No importa dónde esté llegando el agua, pero que viene, viene. Ahora el justo vivirá por la fe. Ese es el mensaje del Señor hoy. ¿Para qué? Para que no vivas de lo que va a decir tu gobernador, el que nos tocó después del 7 de agosto. Para que no vivas del que ya te tocó a ti donde estés, en la nación donde estés. Ahora el Señor nos dice, el justo vivirá por la fe. ¿Dónde está nuestra fe? En la palabra. En Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Esa es la fe que nos da la victoria, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Continuamos. Ahora el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no me agradará. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que creen y alcanzan la salvación. ¿Qué es retroceder? Desconfiar de la palabra de Dios. ¿Qué es avanzar? Creer en la palabra de Dios. Que aunque no se esté cumpliendo en mí, la palabra de Dios se cumple. Que aunque el Señor no venga mientras yo esté vivo, Él va a venir. Y así debo morir en esperanza. Si no lo veo, pero estar seguro de que Él va a venir. Entonces con eso le estaré diciendo a la generación actual de que la palabra sí funciona. Que lo que dice Dios sí se cumple. En Génesis capítulo 12:1, Dios le dijo a Abraham, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Salga, abandone todo, déjelo todo. Pasaron 20 años, más de 20 años, y Sara no quedaba en embarazo. Y Abraham, cerca de 100 años. 20 años. Y Abraham nada que tenía hijos. Pero ya la palabra se había pronunciado, y cuando la palabra se pronuncia, la palabra cumple lo dicho por la palabra. Sea la luz, y la palabra creó la luz. No importa los días, los meses que haya que esperar, pero la palabra se cumple. Y la palabra le dijo a Abraham que iba a tener descendencia. Y pasó 1 año, 5 años, 10 años, 15 años y la palabra no se cumplía. 20 años y la palabra no se cumplía. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Que durante esos 20 años la palabra lo estaba probando. 20 años probando la palabra a Abraham.
¿Cuántos años la palabra te está probando? Me está probando. ¿Voy a fallar? ¿Voy a retroceder? El horno más grande es cuando nos parece que la palabra de Dios no se está cumpliendo. Ese es el horno más grande. En las Sagradas Escrituras, en Hebreos 12:29, dice que Dios es fuego consumidor. Debo acudir a Dios cuando esté dudando de la palabra. ¿Para qué? Como Él es fuego consumidor, para que Él queme mis dudas, mi murmuración, mis quejas, a toda hora quejándome. La palabra tiene muchas formas de probarnos. ¿Y qué es lo más valioso que tenemos? El amor de Dios. El amor de Dios nos construye. Que así la palabra no se cumpla en mí. La palabra se cumple. Pero que así no se esté cumpliendo en mí y no se cumpla en mí, Dios me ama. Así la palabra no se cumple. Dios me ama. Y eso para mí es más que suficiente. Y que sé que si no se cumple en mí cuando Él venga, que lo pueda ver cuando esté vivo, aún de sepulcro me levantará para que la palabra se cumpla. No para que yo lo pueda ver, sino para Dios cumplir su palabra. ¿Dónde está la prueba de la fe? Que Dios no permitirá que seamos arrebatados de sus manos, y ahí estamos. Por difícil que sea la prueba que esté pasando. Y que nada ni nadie podrá separarme de qué, del amor de Dios. La paciencia, la perseverancia va a ser probada. Por eso tenemos que estar anclados en qué, en lo que dice la palabra. Abraham tuvo que ser paciente. Moisés también, David también. Tú también, yo también. Dios estaba puliendo, ¿qué cosa? En José, el perdón. Él debía perdonar a sus hermanos. Él debía perdonar a la esposa de Potifar para poder ser gobernador. Él debía perdonar al copero para poder ser gobernador, para que cumpliera el propósito de Dios. Porque tal un gobernador lleno de amargura, odio, resentimiento. Sería un juez implacable, un gobernador implacable. ¿Entiendes por qué Dios no te ha permitido salir de la prueba? Porque no has aprendido a perdonar. José tenía que aprender a perdonar a sus hermanos, a la mujer de Potifar que lo acusó injustamente y al copero que se había olvidado de él. Prueba por ahí. Llama a las personas que has ofendido, que les has hecho mucho daño, y perdónalos. Pide perdón. O perdona a quien te ha hecho daño. Si tienes que ir a pedir perdón, ¿qué esperas? Corre, corre, avanza. Restaure lo que ha hecho, el mal causado, y terminará la prueba. O perdone a esas personas que te han hecho daño. ¿Para qué? Para que pase la prueba. Job 42:10. Cuando Jacob hubo orado por sus amigos que lo estaban señalando y criticando, Dios lo curó y lo bendijo. Dios estaba refinando el perdón de José
para que pudiera ser gobernador. Amigos, a veces Dios nos prueba muy severamente por su palabra. ¿Qué es lo que nos hace dudar? Lo que Dios está usando para el cumplimiento de su palabra. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, se lo dio, le cumplió la promesa. Y luego le dijo, ese hijo te va a dar muchos hijos, una nación. Qué bueno. Y luego le dijo, ahora sacrifique a su hijo. Así es como Dios nos prueba, de una manera muy severa. Ese es el horno más grande cuando la palabra nos está probando. ¿Cómo concluimos aquí? Para ver si podemos procesar esto, podemos articular todo esto. ¿De qué otro modo hubiese llegado José a Egipto? Tuvo que ser vendido. ¿De qué modo pasará tu tormenta, tu aflicción? Cuando la prueba haya sido superada. Cuando hayas permitido que la palabra de Dios se cumpla en ti. Cuando dejes de estar reclamándole a Dios. Dejes de estar quejándote contra Dios. Dejes de estar declarando, de cancelando. Porque no eres un diosito. Aquí no es lo que tú digas ni lo que tú pienses, sino es el propósito de Dios por encima de mi plan. Que Dios te bendiga.